Airstrikes off the table in Iran, and does he believe there's a potential path to end the protest there without military action? Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better. Buenos días, 8 de la mañana, fotografía en la que Irán además le pone encima de la mesa que mantiene los canales abiertos de comunicación con Estados Unidos, pero la fotografía que acaban de ver de Levitt, más que hoy va a recibir informes Donald Trump alrededor de la situación de Irán, nos llevan a la posibilidad de que un ataque inminente por parte de Estados Unidos a Irán está ya encima de la mesa. Ojo a la fotografía, lo planteaba Levitt, cualquier opción está encima de la mesa, incluso la de hablar. Irán, la de hablar también, pero también si hay un ataque responderá alrededor de los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio, también de los de Israel. A esta hora, el informe que le van a llevar a Donald Trump incluirá la fotografía de la última hora alrededor de que Irán anuncia que va a ejecutar a los cabecillas de la revuelta. Ya son 648 muertos en la represión más sangrienta de los ayatolás. Irán anuncia que va a ejecutar a los cabecillas de las protestas y por tanto da un paso más en la represión que podría llevar a Estados Unidos cuando hoy a Donald Trump sus asesores le entreguen todo el material que tienen a instarle a hacer ya un ataque inminente. ¿Qué es lo que Wall Street, qué es lo que el mercado empieza a valorar alrededor de la fotografía de Irán? El otro elemento fundamental para acercarnos a ese ataque inminente está alrededor de lo que también está diciendo Estados Unidos hace unas horas. Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses en Irán a abandonar el país de inmediato. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada Virtual de Teherán lanzaron la advertencia ya a los ciudadanos estadounidenses en Irán para que salgan de inmediato del país, aunque el aumento de las protestas en todo el territorio es la clave fundamental también en esta última noche. La recomendación de no viajar a Irán bajo ningún concepto está ya encima de la mesa, dice, ante el peligro de terrorismo, disturbios, secuestros, detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses, dice el comunicado, la tortura y la detención injusta. El aviso tiene lugar ya por parte de Estados Unidos en esta tercera semana de manifestaciones antigubernamentales que, según las organizaciones de derechos humanos, ya han saldado más de 600 muertos y miles de detenidos. Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato. Empieza a plantearse que el ataque inmediato por parte de Estados Unidos está a punto de llegar, es decir, que el ataque sería inmediato, con esa recomendación además ya de no viajar al país ante el aumento de las protestas. Fotografía en el que va aumentando la tensión alrededor de Irán en Oriente Medio, fotografía alrededor de Venezuela, donde Delcy Rodríguez hablaba ayer de la caricatura, decía, de Wikipedia, diciendo quién gobierna en Venezuela. No está claro el movimiento de destensión entre el nuevo gobierno del chavismo, ¿no?, pero siendo del chavismo, y Estados Unidos. Escuchen a Delcy Rodríguez. Aquí, en Catialamar, fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela.
Solo se entiende la fotografía de Delcy Rodríguez alrededor de que quiera contener también las protestas internas, mandando estos mensajes que serían pro régimen chavista contra Estados Unidos. Si no, no se entiende, porque si no va a hacerle Estados Unidos lo de el muñequito este de los niños, ¿no? Que entra así, clum, y lo saca fuera. Con ella y con Diosdado Cabello, que ayer volvió a ponerse la gorra, ¿no? De dudar, ¿no? Y parece que Estados Unidos empieza también a tener otra vez el nivel de tensión elevado alrededor de Diosdado Cabello, sobre todo de Delcy Rodríguez, que está capitaneando esa transición. Parece que el mensaje de ayer, ese mensaje que acaban de escuchar, no ha sentado nada bien en el entorno de la administración Trump, alrededor de ver que está costando el movimiento de presos políticos. Va avanzando lento, más lento de lo que esperaría Estados Unidos. El otro elemento fundamental estaría en entender o en intentar entender si ella ha tenido que pactar que esos mensajes son necesarios para que le permitan la transición. Mensajes al chavismo, avance en cuanto a las decisiones, mensajes al chavismo para que no la saquen del entorno y no tenga un problema de seguridad, pero avance con Estados Unidos. Puede ser ese camino o puede haber una resistencia mayor de la que esperaba Estados Unidos, sobre todo la está viendo en la figura de Diosdado Cabello. El otro elemento fundamental viene alrededor de lo que hemos visto en las últimas horas, alrededor de cómo 3 tanques israelíes habían atacado cascos azules españoles en el Líbano. Los proyectiles han caído, dice la cadena SER, solo a 150 metros de la patrulla española, pero ningún militar español resultó herido. Ojo a la última hora, 3 tanques israelíes atacan a cascos azules españoles en el Líbano, con proyectiles que cayeron a solo 150 metros de la patrulla española, pero ningún militar español resultó herido. En otro de los elementos fundamentales, alrededor de cómo Oriente Medio y sobre todo la fotografía alrededor de Israel y todos los entornos sin en un futuro cayera Irán, van a reconfigurarse también, y el trabajo en este caso de los cascos azules será fundamental para intentar entender, ver de qué manera se puede hacer también esa transición. Pero la última hora que tenemos, esta que también está contando la cadena SER, 3 tanques israelíes atacan a cascos azules españoles en el Líbano con los proyectiles, que al final ningún militar español resultó herido, cayeron a solo 150 metros de la patrulla española. 8 y 7 de la mañana, el otro elemento fundamental está alrededor de la Reserva Federal. Ayer se recuperó el mercado a pesar del movimiento alrededor de la Reserva Federal. Levitt hablaba del trabajo de Jerome Powell, está en el punto de mira. Lo que pasa es que un documento de 3 exgobernadores de la Reserva Federal pusieron todavía más presión a un Donald Trump que empieza a ver como entre sus propias filas republicanas ya hay rebelión. Y podría Donald Trump haber cometido un grave error. Podría quedarse sin su candidato, que no sería aprobado hasta que la situación de Jerome Powell no se resuelva, porque el republicano imprescindible para la votación del nuevo presidente de la Reserva Federal habría anunciado que no votará a favor del candidato de Donald Trump hasta que la figura, el entorno de Jerome Powell quede ya explicado después de la denuncia de la investigación penal criminal. ¿Eso qué significa? Que podría alargarse la sucesión de Jerome Powell en todo 2026. Podría retrasarse hasta el final del 2026 como poco, por el freno que pondría este republicano, donde, como ya les decíamos ayer, una parte del Partido Republicano empieza a rebelarse contra esa manera de actuar de Donald Trump. Caroline Levitt se pueden imaginar que no. Ayer dejaba muy claro que Jerome Powell no estaba haciendo bien su trabajo. Escúchenle. Did ever direct DOJ officials to open an investigation into Powell? No. And can you reassure the American public that these long-standing criticisms and public comments about Powell had nothing to do with the investigation? Look, the president has every right to criticize the Fed chair. He has a First Amendment right, just like all of you do. And one thing for sure, the president's made it quite clear, is Jerome Powell is bad at his job. As for whether or not Jerome Powell is a criminal, that's an answer the Department of Justice is going to have to find out. And it looks like they... 8 y 9 de la mañana, Janet Yellen quizá fue la más contundente como ex de la Reserva Federal. Dice que la investigación de Powell es extremadamente escalofriante, chilling para los americanos, extremadamente escalofriante
para la independencia de la Fed y el mercado debería estar preocupado. Preocupado no está. Pero la realidad es que el problemón puede ser a medio plazo muy importante, sobre todo en la reunión que vamos a vivir en enero. La semana del 28, la última semana, el miércoles de la última semana de enero. ¿Por qué? Porque la fotografía de tensión, de golpe dentro de la Fed, se puede ver ya de una manera muy clara. Podemos ver ya de una manera muy evidente que hay un choque entre quienes dicen bajemos tipos de interés y quienes dicen que no, que ahora ya sí directamente no hay bajada de tipos de interés hasta que se vea de verdad que la economía empieza a erosionarse. Ya les digo, en CNBC, habló con CNBC Janet Yellen, dijo que esa investigación de Powell le parecía extremadamente escalofriante. Decía que perder la independencia de la Reserva Federal podría conllevar un problema para el dólar con una caída brutal alrededor de la independencia del sistema en Estados Unidos que afectara directamente a la moneda, que la llevara a un entorno que pudiera ser, dicen los analistas, de 1,30 a 1,35, y el otro elemento fundamental estaría alrededor de la deuda, cómo podría erosionar también la capacidad y el entorno de una deuda que se marcharía al perder la independencia la Reserva Federal por encima de una rentabilidad del 5,5%, poniendo en jaque al conjunto del mercado. Y dice que por todo eso que está escuchando, considera que la investigación de Powell es extremadamente escalofriante para la independencia de la Fed, y si la independencia de la Fed se pone en entredicho, el mercado debería estar, dice, preocupado. ¿Qué hace el mercado? Fotografía ahora mismo de, bueno, estar prácticamente plano el S&P 500, bueno, prácticamente no, plano. Tenemos el Nasdaq 100 cayendo un 0,09010, tenemos el Dow arriba 0,03. Ayer, a estas horas, caían en torno del 1% el Nasdaq. Al final de la jornada de ayer, Nasdaq 100 0,08, S&P 500 0,16. Es decir, recuperó gran parte del terreno el mercado estadounidense. En Asia, alrededor de la geopolítica, alrededor de la Reserva Federal, el movimiento del Nikkei es de una caída del 0,64%. Vemos las principales compañías chinas subiendo un 0,43, pero estas juegan en otro terreno. Hay varios informes, sobre todo uno de Microsoft esta mañana, que dice que China está ganando la batalla, porque dice que el hecho de que esté actuando en código abierto le está sirviendo sobre todo a la fotografía que le está marcando DeepSeek para estar ganando, tomando la delantera alrededor de la inteligencia artificial. Eso está apoyando, enchufando a las compañías chinas. Hansen de Hong Kong 0,66% arriba, sin embargo en la China continental caída del 0,67%. Fotografía también alrededor de cómo vamos viendo, miren un poquito más abajo, la situación alrededor del petróleo. Arriba hoy $64 el Brent, 59,67 el West Texas, 0,37% en positivo el West Texas, y el oro que está jugando en máximos, pero que está perdiendo los 4.600 en la última hora. 4.584 el contado, futuros 4.589. Plata 0,27% en negativo en 84,80, también alejándose alrededor del entorno de los 86 en los que ha jugado gran parte de la jornada. Si me pueden subir un poco esto para ver aquí abajo los máximos. Miren, máximos de 86. Máximos de 86 a las 6 de la mañana, es decir, hace 2 horas. Y sin embargo, mínimos en la jornada de 83,45, lo que nos está marcando en un entorno donde no debería haber volatilidad, alrededor sobre todo del factor geopolítico. Diferenciales de la deuda a pasito ya de ver la reunión de la Reserva Federal, 0,34 en positivo al 3,55 el 2 años americano, previendo que no haya bajada de tipos de interés en esta próxima reunión, 0,24 el 10 años americano hacia arriba en el 4,19, 0,23 arriba en el 4,84 el 30 años americano. Vemos la fotografía de un dólar que Janet Yellen alertaba sobre lo que podía sucederle, subiendo y recuperando los 99, 0,11% en positivo, cae un 0,08 el euro dólar. Ayer llegó a tener un movimiento a la baja del 0,40 en una sola jornada, en uno de los mayores movimientos de los últimos años alrededor del dólar. Y Bitcoin también ayer en una jornada de recuperación importante, 91.929, 0,81% arriba a estas horas, sobre todo
a partir de las 6:15, 6:20 de la mañana, donde ha pasado de cotizar en 90.900 a ese máximo de 92.158, 91.916 a estas horas. El otro elemento fundamental viene en el entorno europeo, después de que Financial Times publique esta noticia que marca el camino de un enfriamiento, de un congelamiento de la economía europea. Dice Financial Times que los datos muestran que el comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea se está desacelerando y dice que los hallazgos refuerzan las advertencias de los responsables políticos como Christine Lagarde de que el mercado interno en Europa se ha detenido. Ojo a lo que puede significar en la próxima reunión del Banco Central Europeo, porque no parece que tenga previsto un movimiento de bajada de tipo de interés, pero si la economía se le está congelando, es el paso previo a un aumento del desempleo en Europa y a una caída de los beneficios empresariales, ya que el mercado interno europeo es el mercado fundamental para las compañías europeas. Si se les cae el mercado fundamental entre ellas, la fotografía pasa a ser un entorno complicado, sobre todo en beneficios empresariales, después del crecimiento general en el conjunto europeo y como tercer elemento fundamental en el desempleo. De tal manera que la alerta que cita Financial Times y que ya venía advirtiendo parte del Banco Central Europeo marca el camino de una situación complicada. Los datos muestran que el comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea se está desacelerando. Por lo que tenemos fotografía de Irán, fotografía de una tensión que nos lleva a pensar que hay un ataque inminente, que en cualquier momento, cuando se reúna hoy Donald Trump con sus asesores, puede empezar a decidir el momento ya de un ataque, sobre todo viendo el intento por parte de Irán de acabar con los cabecillas de la revolución detenidos. El otro elemento fundamental está en que Venezuela no termina, está jugando la yenca Delcy Rodríguez y también Diosdado Cabello, la fotografía alrededor de un mercado con la FED tenso y la fotografía de Europa en el que también los datos muestran que se va camino de un estancamiento mayor. El otro elemento fundamental, el elemento fundamental está alrededor de Irán. Donald Trump ha dicho que con vigencia inmediata cualquier país, ha dicho en Truth Social, que realice negocios con la República Islámica de Irán va a pagar un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Dice que esta orden es definitiva, de tal manera que le pone ya un arancel o aumenta los aranceles, en este caso con todos los países que hagan negocios con Irán en un 25%. Levitt hablaba sobre ese ataque inminente, escúchenle. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always... Decía Levitt que todas las opciones están sobre la mesa. El otro elemento fundamental está alrededor de lo que está sucediendo en Venezuela con Exxon. Donald Trump amenaza con bloquear la entrada de ExxonMobil a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, que no le ha gustado el posicionamiento que tuvo ExxonMobil en la reunión con los otros magnates del petróleo, no le gustó absolutamente nada. Atacaba ayer al director ejecutivo de la petrolera por su escepticismo sobre invertir, decía, en el país sudamericano. Trump amenaza con bloquear la entrada de ExxonMobil a Venezuela. ¿Te gusta lo que hago? No, pues entonces no vengas. Ayer decía además Estados Unidos que permitía a México, gracias a Dios, es irónico, pero dan gracias en México, es irónico, que el señor le haya permitido vender petróleo, dicen, a Cuba. Movimiento importante, porque sí se lo iba a prohibir. Y ha hecho un movimiento de retroceso diciendo, bueno, pues ve vendiéndole algo a Cuba. Dijo que no lo iba a hacer. Pero claro, la soberanía mexicana estaba para algo, no para que él hiciera lo que quisiera. No se va a poner también en el Wikipedia actuando como presidente de México, ¿no? Sheinbaum hablaba sobre Venezuela, escúchenle. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema. Están siendo semanas complicadas también alrededor de la diplomacia con Trump. Lo han visto también en la figura de Claudia Sheinbaum, que ahora ya sí se le empieza a ver preocupada alrededor de la presión o del saltarse, ¿no?, la legislación internacional
de Donald Trump. Y claro, le preguntaban sobre una posible intervención en México. No iba a estar a favor. La pregunta. Le preguntan sobre si es posible que haya una intervención militar, si se ha descartado esa acción militar. Y decía Sheinbaum, sí, claro, pero ¿cómo va a haber una intervención militar? Escuchen a Sheinbaum. ¿Sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. El otro elemento fundamental viene alrededor de los superpetroleros que navegan para recoger petróleo venezolano para China. Dice Reuters, según datos del buque, que estarían dando marcha atrás. Los superpetroleros que navegan para recoger petróleo venezolano para China se están pirando de la zona. China, el mayor mercado de petróleo de Venezuela, no ha recibido ningún cargamento de la estatal PDVSA desde el mes pasado, mientras Washington afirma que el embargo petrolero sigue vigente. Fotografía, por tanto, de cómo ya Estados Unidos lo que sí hace es controlar el petróleo que debería o podría ir a China, en una fotografía en la que el enfrentamiento, o diplomático al menos, empieza a ser importante entre China y Estados Unidos en este entorno. Rutte hablaba también sobre la importancia de lo correcto dentro de la OTAN, hablando del otro capítulo fundamental. Groenlandia, el jueves va a ver a María Corina Machado, mañana va a reunirse ya a Estados Unidos, tenemos a Rubio ya por Europa viendo la fotografía alrededor de lo que va a suceder en Groenlandia. Escúchenle. And I believe that Donald Trump is doing the right things for NATO. By encouraging us all to spend more, to equalize this, what the US is spending. We had a very successful summit in The Hague, where we decided on the 5% defense spending, including 3.5% on core defense. I'm absolutely convinced without Donald Trump, we would never have had that result at the summit. El otro elemento fundamental va a venir alrededor de la fotografía, que nos va a ir enseñando sobre todo la situación alrededor de la guerra de Ucrania. Ha quedado como en un capítulo aparte, ¿no? El punto hacia llegar a un acuerdo de paz. Parece que la fotografía de Donald Trump está en otros sitios ahora mismo del mundo. Eso ha sido aprovechado esta noche por Rusia para atacar hasta en Kiev, donde se han contado también varios muertos en un ataque ruso durante las últimas horas. Eso sí, la OTAN, Rutte, seguía poniendo el foco alrededor de la importancia que tenía y que dice que tiene para varios aliados la situación en Ucrania y la manera de poder también llegar a una adhesión hacia la OTAN. Ponía a Hungría y a Estados Unidos como elementos en contra de esa adhesión, pero decía que era importante también para la fotografía general. Escuchen a Mark Rutte. We know that several allies, including Hungary and the United States and some others, are either against or very much doubtful about full NATO membership for Ukraine. That is a given. Y luego la fotografía también alrededor de, bueno, y cuál es o cómo van a estar preparados, ¿no? Alrededor de Groenlandia, en Reino Unido, un oficial, uno de los principales oficiales de Reino Unido, apuntaba el principal oficial, Richard Nixon, que están preparados para lo que pueda llegar en ese entorno. Escúchenle. It also made clear, or the government has made clear, that over the last 30 years since the end of the Cold War, we are not as ready as we have taken a peace dividend, and we are not as ready as we need to be for the kind of full-scale conflict that we might face, and that. Les decía yo que decía estamos, no estamos, como han escuchado. Decía el principal oficial del Reino Unido, el dividendo de la paz, nos ha hecho tonterizas. No estamos preparados, decía, para un conflicto como el que se está planteando. Precisamente porque hemos vivido en un entorno woke en el que la guerra era mala y lo importante era desmilitarizarse para que no hubiese guerra, salvo que no se desmilitarizaran otros y entonces tuviéramos un problema. Tenemos el problema ya encima de la mesa. Pero las palabras eran claras alrededor de apuntar que no estamos preparados para el conflicto que se está planteando, sobre todo con Rusia, pero menos todavía para una desunión en la OTAN, porque Estados Unidos dice, oiga, ustedes dependen de nosotros, pero Estados Unidos se preocupó durante décadas de decirle, no hace falta, me tienes, como me tienes a mí, no hace falta que te prepares, y Europa
que le gusta vivir los lunes al sol, pues prefirió quedarse el lunes al sol viendo cómo le protegía a Estados Unidos. Ahora que no le protege a Estados Unidos, tenemos el punto. Ahora, estamos cerca de un colapso de la OTAN, y si hay un colapso de la OTAN, ¿cuáles son los escenarios? Partamos del punto de partida alrededor de si realmente estamos cerca de que la OTAN se vaya a freír espárragos. No parece inminente, a pesar de Groenlandia, pero ya no es impensable después de la fotografía alrededor de lo que hemos visto con Donald Trump en Groenlandia. Y bueno, y del 5% y de estos son míos. Estados Unidos lo que sí podría dejar de considerar es la defensa de Europa como un interés estratégico propio para pasar a un elemento diferente. Por ejemplo, su patio trasero, América. Aunque crisis como Irán o Venezuela puedan desviar la atención de la Casa Blanca, Groenlandia sigue siendo un objetivo declarado, lo que genera fricción directa con Europa. Ayer teníamos dos visiones, la de temprano de no es que pueda hacer algo, es que tiene que hacer algo Europa, y teníamos también la visión distinta alrededor de Europa no puede hacer absolutamente nada. Miren la siguiente diapositiva alrededor del escenario 1. Ruptura política sin salida formal. Estados Unidos, imagínense en ese escenario, no abandona oficialmente la OTAN. ¿Por qué? Porque quiere las bases militares en Europa también. Por ejemplo, la de Ramstein. Bloquea, eso sí, consensos. Reduce los compromisos de Estados Unidos con la OTAN y condiciona la defensa europea a concesiones políticas o estratégicas. Este escenario no está muy lejos de donde estamos ahora. Sería una OTAN debilitada desde dentro, incapaz de disuadir a Rusia. Es el escenario más probable a corto plazo. Ya les digo, es que de esto estamos muy cerca. Fíjense, hagamos una reflexión en paralelo, ¿eh? La OTAN aquí, Rusia aquí. No, es que Rusia no termina de la guerra en Ucrania, no tiene fuerza, no es el ejército que todos esperaban, ya. Pero con el paso del tiempo, lo que ha conseguido Rusia / Putin es llegar a un escenario como este. Frente a la fortaleza de la OTAN, con Stoltenberg en el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y con Biden, ¿qué necesitan? Os lo doy. La llegada de Donald Trump nos ha puesto en un escenario distinto, donde la OTAN, debilitada desde dentro con una Estados Unidos que ya no le dice que todo que sí a los socios europeos, empieza a ser incapaz de disuadir a Rusia. Este es un escenario que para Rusia es soñado. Con lo que calibremos lo que estamos haciendo en el capítulo de Groenlandia. Pero claro, darle Groenlandia significa que mañana pida Ceuta y Melilla, Canarias, Mallorca y lo que le salga a las narices. ¿Por qué no va a pedir más cosas? ¿Solo queda en el Ártico o tiene Estados Unidos más intereses? ¿O coge una especie de protectorado de Europa definitivamente y le llama Estados Unidos de Europa? Por lo que, cuidado la fotografía, porque ninguna para Europa es perfecta. Esta es la que más o menos ya tenemos. Oiga, usted no pone el 5%, le bloqueo consensos, le reduzco compromisos, condiciono la defensa europea a que me compren armas, por ejemplo, a concesiones políticas o estratégicas. ¿Hasta qué punto este escenario con matices no está ya? Lo que pasa es que lo profundizaríamos con el capítulo de Groenlandia. ¿Puede ser peor? Escenario 2. En el escenario 2 habría una ruptura estratégica total. Y aquí entramos ya en que Rusia, bueno, no es que lo disfrute, es que lo celebra, pero abiertamente. Si llegáramos a un escenario así, Europa se le quedaría con un mimbre acercándose hacia ella. Aquí entramos en un terreno histórico, porque el choque, la ruptura estratégica total en la que Europa dice hasta aquí hemos llegado y da un puñetazo en la mesa, llevaría también, por ejemplo, a que Europa tenga que cuestionarse la presencia de bases en Europa, clave para la proyección global de Estados Unidos, porque Europa, las bases no son solo para Europa, son, por ejemplo, para Oriente Medio. Un caso clave es Ramstein, la base aérea en Alemania. ¿Qué sucede con ella?
¿Se piran de allí? Ahora mismo es impensable. Si se piran, ¿con qué cara les miran los rusos? Fíjense cómo dicen, no, es que vamos a llegar a un choque con Rusia antes de 2030. Pues cada vez se está poniendo peor. Pero consecuencias para Estados Unidos, no para Europa. Cuidado con las bases europeas, porque Europa le diría en Ramstein que te pires. Pérdida de capacidad operativa en Oriente Medio e Irán, por lo que más vale que arregle el problema de Oriente Medio y de Irán antes de un choque con la OTAN. Colapso de ventas de armas en Europa. A Europa. Porque Francia diría, ni un arma más. Ahora mismo en mi industria, la británica y la que hay que recomponer en Alemania. Fin de la pasividad europea ante los aranceles. Europa ya no tendría ningún problema de meter contraaranceles entre el 15 y el 25%. Una mayor presión fiscal y regulatoria sobre las tecnológicas estadounidenses, que tendrían un problema en suelo europeo. Y posibles boicots de consumo en el mayor mercado exterior de Estados Unidos. El coste estratégico para Estados Unidos de romper es enorme, probablemente subestimado por parte de la administración Trump y del establishment político. Pero ¿y para Europa? Miren la siguiente imagen. Pérdida del paraguas nuclear estadounidense. El paraguas nuclear sería Reino Unido, que también saldría muy mal parado, y Francia. Pero es lo mismo el arsenal nuclear de Francia y Reino Unido que el de Estados Unidos. Ustedes mismos pueden contestar que no. Pérdida del paraguas nuclear estadounidense que dejaría a Europa, bueno, a las puertas de Rusia. No Rusia a las puertas de Europa, sino Europa a las puertas de Rusia. Necesidad inmediata de un nuevo pacto de seguridad europeo. ¿Cuál? ¿Con quién? ¿Cómo? Incremento drástico del gasto militar. ¿Han escuchado lo que ha dicho el principal oficial, ¿no?, británico? No estamos preparados. Es que vas a perder Groenlandia. Es que no tienes alternativa. Es que no tienes alternativa a perder Groenlandia. Es que no tienes margen. Medidas socialmente costosas, como por ejemplo lo que ayer empezamos a ver en el programa, de una rueda de prensa en Francia diciendo, chavales y chavalas en parte, al servicio militar. Lo que habría de una manera veloz es la vuelta al servicio militar obligatorio de manera acelerada, es decir, los militares tendrían la necesidad de formar a los futuros militares obligatorios de manera urgente. ¿Qué planes tienes para este verano? Me he comprado unos billetes para ir a Santorini, pues empieza a venderlos. ¿Por qué? Porque te quedas en la base de Zaragoza. ¿A qué? ¿Cómo que a qué? Aprender a pegar tiros. Si no, ¿cómo quieres ir a la guerra? Es que yo no voy a ir a la guerra. ¿Estás seguro? Santorini, Zaragoza. Decide. Pero cuidado en lo que, en lo que estamos llegando al fondo. ¿Qué provocaría este punto? Bueno, el gobierno que tome esa decisión no vuelve a gobernar en España o en Europa en los próximos 350 años. Y si se juntan dos, y ya se pueden imaginar cuáles, no vuelven a gobernar en España en su puñetera vida. Pueden ir poniéndole ya el punto final al partido. ¿Por qué? Hombre, a una población que la tienen mal criada, que lo único que tiene de objetivo vital es ponerse a ver Netflix por la noche, que lo único que quiere es verse en un YouTube o en no sé qué para sus vídeos, y él, y ella, le vas a decir que tiene que hacer el mayor sacrificio de su vida, que puede acabar incluso con su vida, por el país. Cuando además una parte de la población no tiene ni afección por el país. Aquí están empezando a pensar aquí en Europa, dale Groenlandia. Dale Groenlandia, que así podemos seguir en Netflix. Pero el lío es espectacular. Para Estados Unidos es importante, para Europa es el fin. Riesgo de descoordinación y de fragmentación política. No habría parlamento para gobernar por la fragmentación que tendría este. Fíjense en las consecuencias para Europa del lío. No tienes paraguas nuclear, con lo que te quedas a los pies de los rusos. Ya les digo,
a las puertas de Rusia. No Rusia a las puertas de Europa, sino Europa a las puertas de Rusia. Como si fuesen los orcos de Mordor, saliendo por la muralla aquella. Con la necesidad inmediata de un nuevo pacto de seguridad europeo. ¿Con quién? ¿Con Japón? ¿Con Corea del Sur? ¿Con quién van a hacer un nuevo pacto de seguridad europeo? ¿Un incremento drástico del gasto militar? ¿De dónde quitas el gasto para dárselo a los tanques y no a la mantequilla? Sanidad, educación, ¿qué más quieren? El lío es descomunal. Por lo que una parte de Europa está diciendo, pero en Groenlandia no hace demasiado frío, darle Groenlandia, no queremos esto. Y este es el punto que para mí me parece que es fundamental en Europa y que aunque no se rompa la OTAN, Europa tiene que afrontar. No puede sobrevivir una civilización que está agilipollada. No puede. No puede. No puede. Le pasó a los romanos cuando venían los bárbaros. Bueno, pero métenles un poquito más de circo. Y se iban todos ahí al Coliseo a verlo. Se están acercando más y no conseguimos detenerles. Y en lugar de ir a afrontar el problema allá, terminaron viéndolos entrar por la calle. ¿Por qué? Porque era una sociedad que estaba agilipollada, igual que la nuestra, sobre todo en Europa. Por lo que lo primero que hay que empezar a replantearse es si hemos hecho el canelo con esto. No, es que no tiene que haber servicio militar. Y entonces, ¿quién defiende? Los militares, ¿pero son suficientes? No, hay suficiente inversión para compensar que nuestros jóvenes no van a hacer el servicio militar. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque queremos gastarnos el dinero en No, 400 millones para no sé qué, 200 para no sé cuánto, 1000 para esto, 600 para tal. Y dice, pero si dinero sí tenemos, lo que pasa es que se lo gastan en tonterías. Se lo gastan en lo no importante. Punto principal de una sociedad, supervivencia. Si la sociedad no sobrevive, ¿para qué quiere la sociedad? Si no va a pasar de 2 generaciones esto, al paso que vamos. Entre la natalidad, que no hay ningún plan de natalidad serio, de ningún gobierno, ni de este ni del anterior, y que no tenemos la necesidad de defendernos, ya vendrán los americanos, y ahora, claro, cuando te llega Donald Trump, dices, ¿y ahora quién nos defiende? ¿Tú? ¿Tú? No, yo no. Yo he vivido pensando que no iba a haber guerras. Bueno, ya, pues así te va, así nos va a los europeos. Pero este es el elemento fundamental, haya o no ruptura de la OTAN, este es un tema ya que no puede ser tabú. Necesitamos el servicio militar obligatorio en toda Europa de vuelta. No, los rusos están muy lejos, pero Marruecos está aquí al lado. Es decir, los riesgos están en todos los lados. Entonces, si Marruecos quiere coger Ceuta y Melilla y Canarias, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos cogerlo? Hombre, no es lo mismo que Groenlandia, ¿eh? Para España. Pero fotografía tremendamente complicada, en el que empezamos a vernos en un espejo que pensamos que nunca los europeos nos volveríamos a ver. Pero pensamos eso porque sí, porque no hay dirigentes de talla política suficiente. La Unión Europea y el Reino Unido tienen población y riqueza suficientes para disuadir a Rusia, pero no sin costes ni tensiones internas. Oiga, ¿podemos parar a Rusia? Sí. ¿Hay que meter el servicio militar obligatorio? Sí. ¿Quiere la sociedad europea meter el servicio militar obligatorio? No. Entonces, no quieres disuadir a Rusia. Siguiente punto. ¿Pueden detener a Rusia? Sí. ¿Tienes capacidad económica para detenerle? Sí. ¿Tienes que dejarte de gastos idiotas en tu presupuesto? Uf. Oye, igual tienes que tocar sanidad y educación. No. Entonces no puedes disuadir a Rusia sin la OTAN. Entonces igual
cuando te envalentonas con Trump, igual te tienes que tomar antes algo para relajarte, una tirita o algo. Porque no tienes posibilidad. No, no quiero renunciar ni a sanidad ni a educación. Vale, pero entonces no puedes incrementar drásticamente el gasto militar. Y entonces estás a los pies de los rusos. Si te atacan y tú no tienes la OTAN. Ya, pero, Europa. Y luego esto. Si tienes que buscar una alternativa a Estados Unidos, ¿qué haces que no la estás buscando? ¿A qué vas a Davos dentro de unos días? ¿A qué vas? ¿A que se te rían en la cara? Miren la siguiente imagen. Y si no, no le vaciles al americano, no le vaciles a estadounidense, no le vaciles a Trump. Cómetelo y fuera. Pero es que Groenlandia, es que no sé qué, es que... Pero si no tienes alternativa, estás en sus manos. Pero no lo estás viendo. No, porque podríamos meter... No quieren poner el servicio militar. No quieres poner nada. El escenario 3 sería una presión y una guerra híbrida post-OTAN. Estados Unidos conservaría muchas palancas para complicar la vida a Europa. Podría dividir a Europa con acuerdos bilaterales. Oye, Alemania, contigo sí quiero hacer un acuerdo bilateral y te voy a defender. Hungría, por supuesto. Polonia, depende de quién esté presidiendo. España, ¿es qué? España, ¿es qué? No, España no lo conozco. Mientras esté Sánchez, no quiero acuerdo bilateral. Es decir, el lío que tiene para dividir Europa es, y la fuerza que tiene es descomunal. Puede explotar dependencias tecnológicas frente a que tú le pongas sanciones y puedes forzar a países díscolos a elegir entre, oiga, ¿usted quiere estar en los Estados Unidos de América o en los Estados Unidos de Europa? Muy sencillo. ¿Usted quiere jugar la Champions o la Conmebol? ¿Usted quiere jugar el baloncesto aquí en Europa o quiere asociarse a la NBA? El lío es descomunal. Décadas de integración transatlántica se podrían convertir en un instrumento de presión geopolítica, con el sueño también de los primeros fundadores. Oiga, ¿no tiene más sentido que esto se llame Estados Unidos de Europa? Si no tenemos soberanía, si hacemos lo que quiere el americano, el estadounidense, la administración de turno, si estamos a sus pies, ¿por qué se llama Europa y no Estados Unidos de Europa? Esto lo decían los primeros que intentaron hacer la unión. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros lo único que queremos es vivir bien. Y Estados Unidos quiere vivir. Pero nosotros lo único que queremos es que nos quiten los problemas. Yo no quiero problemas, quiero sentarme por la noche a ver la tele y no tener ningún problema. Quiero ver la serie, levantarme al día siguiente, trabajar lo menos posible, que me pague el Estado y ya acabará la vida. La vida no tiene ni fin ni propósito. Europa. Sino que es un devenir, es un pasar días. Mientras me entretengan, yo lo único que quiero es que me entretengan. Yo lo único que quiero es que me entretengan. Yo lo único que quiero es que me entretengan. Gaza, voy a salir a manifestarme. Pero eso es Europa. Se te está cayendo, se te está deshaciendo como un azucarillo. Y lo único que tienes es una sociedad atontada. No, es que no. Tú no quieres depender de Estados Unidos, toma medidas. Pero Europa, por un lado, pero ¿y Reino Unido? Miren la siguiente diapositiva. Porque nos parece que Reino Unido está peor que nosotros. Reino Unido es el eslabón más delicado de la OTAN. Ahora, el acuerdo bilateral Reino Unido-Estados Unidos, no lo duden ni un segundo. El de Europa no. El de Reino Unido es inmediato. Inteligencia profundamente integrada con Estados Unidos, con lo que no puede romper, pero es que nunca rompería Reino Unido con Estados Unidos. Son los padres fundadores de la nación. Disuasión nuclear dependiente de tecnología estadounidense y Bae Systems, por ejemplo, que vende más en Estados Unidos que en su propio país. Para Londres, el fin de la OTAN no sería solo estratégico, sino existencial. Por lo que eso no va a suceder. Porque Reino Unido no es Europa. Eso no va a suceder. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo, se puede pensar lo impensable. La OTAN ha sido durante décadas un pilar incuestionable en el orden occidental, precisamente por eso Europa
no se ha preparado seriamente en un plan alternativo. Y todo lo que está llegando alrededor de Donald Trump viene a ahondar en que Europa se ha relajado excesivamente. Se ha puesto en manos, en brazos de Estados Unidos y ha cometido un grave error. El mensaje clave hoy es: no provoques la ruptura, porque te caes por el camino. Pero prepárate activamente para una ruptura en un futuro o para ser menos dependiente. Los escenarios impensables ocurren y casi siempre cuando nadie los ha planificado. Pero Europa tiene un problema. Europa tiene un problema que se llama OTAN. Si la OTAN salta por los aires, Europa salta por los aires tal y como la conocemos. Y si no, que no peleen por Groenlandia, que se lo den directamente. ¿Para qué lo quieren? Si la alternativa es peor, ya sabemos que lo quieren para algo, pero la alternativa es mucho peor. Claves de un día, alrededor de la fotografía, alrededor de cómo Trump abre la puerta a negociar a Irán, pero hoy le van a mostrar todos los documentos alrededor de lo que está sucediendo en Irán y huele aquello a ataque inminente. Cuando le enseñen todo lo que está sucediendo, esa puerta abierta a negociar con Irán, que Irán también ha recogido el guante, dice que está dispuesto a hacerlo, mientras sopesa ataques militares en plena revuelta interna. Los exjefes de la Reserva Federal acusan a Trump, ojo al lío económico que puede suceder alrededor de la fotografía de que la Reserva Federal pierda su independencia. Exjefes de la Reserva Federal, Bernanke, acusan a Trump de usar la justicia para socavar la independencia del Banco Central. Ya han escuchado como Janet Yellen planteaba que esa fotografía es extremadamente peligrosa. Y luego la operación Vender América, que dicen algunos que ya se habría iniciado, con el dólar cayendo, con el oro subiendo, con más presión de Trump sobre la Fed y con el aumento de las dudas sobre el sistema. Trump dice que Estados Unidos tendría que devolver billones de dólares si el Tribunal Supremo dictamina finalmente que los aranceles, sus aranceles, son ilegales. Es el otro cisne negro que tenemos encima de la mesa. Miren el Truth Social, en el que Donald Trump decía las cifras reales que tendríamos que pagar si por cualquier razón la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares. Y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles. Si sumamos estas inversiones estamos hablando de billones de dólares. Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Si es casi imposible de pagar para Estados Unidos, ¿qué significa si la Corte Suprema al final dice que lo tiene que pagar? Podemos vivir un crash espectacular. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja. Puede que no sea posible, pero si lo fuera serían cantidades tan grandes que tomaría muchos años determinar qué cifra estamos hablando, de qué cifra estamos hablando e incluso a quién, cuándo y dónde pagarlas. Recuerden, cuando Estados Unidos brilla, el mundo brilla. En otras palabras, si la Corte Suprema falla en contra de los Estados Unidos de América, es decir, bueno, pues los Estados Unidos no, en contra de sus planes. Respecto a esta bonanza de seguridad nacional, cuidado a lo que puede suceder con la decisión de la Corte Suprema. Miren la siguiente fotografía, la siguiente imagen, alrededor de cómo dice Financial Times que las pérdidas de empleo del sector europeo de componentes de automóviles superan ya los 100.000 en 2 años, y aquí no dimite nadie, nadie asume responsabilidades. Pongamos contexto a esto. Esto no es porque las empresas vayan mal o porque haya sido un desastre el sector europeo, que colateralmente sí. Esto viene porque hasta hace unos meses los coches de combustión en Europa no se iban a poder vender hasta a partir de 2035. Primero 2030, luego 2035, de tal manera que las empresas chinas han ido cogiendo terreno en los coches eléctricos y los coches europeos a combustión que podían competir han ido cayendo. ¿Qué ha hecho Europa cuando ya ha visto que llegaba Trump? Hacer un cambio cuando tenía ya 100.000 puestos de trabajo y empresas
en una situación muy complicada, decir, no, venga, a partir de ahora ya sí. Bueno, y ahora tienes otro capítulo, que son las empresas, por ejemplo, alrededor de las baterías, que están en una situación complicada. ¿Por qué? Porque ya no necesitan tantas baterías. ¿Por qué? Porque los europeos no quieren coches eléctricos por norma general, quieren los que le llevan a 1000 y pico kilómetros y los cargan en 20 segundos. Bueno, en 3 minutos. No tener que estar parado en la carretera de Valencia durante 7 horas a ver si el Tesla de delante carga el puñetero coche. Dice, no, son 20 minutos. Dice, son 20 minutos para ti, que eres millonario. Y te has puesto el punto de carga y te ha salido de las narices. Pero para el resto de la gente la habéis metido en un sistema que era más fácil que mi hijo con sus Lego llegara a Valencia que yo llegara con mi coche eléctrico. ¿Ha dimitido a alguien? No. ¿Por qué? Porque en Europa nadie asume responsabilidades, salvo los 100.000 que se van a tomar por saco y vamos a ver dónde trabajan ahora. Por culpa de una clase dirigente que son unos completos inútiles. Son unos completos inútiles. Y como no se van porque nadie les tira, pues los 100.000 que han despedido, pues que les frían espárragos. No puede ser. Nos pasa lo mismo con Mercosur. Ya veremos las consecuencias dentro de 2 años. Ganadería, agricultura, en una situación que va a ser lamentable. ¿Pero por qué? Porque toma las decisiones 4 capullos que no tienen ni idea. Que lo único que quieren es 15.000 al mes, ¿no? Sí. 15.000 al mes, ¿no? Sí. Me lo subes un poquito por complemento, 20.000 al mes, 100.000 en la puñetera calle. Por culpa de sus medidas. ¿Dimiten? ¿Se van? No. Es Europa. Las pérdidas de empleo en el sector europeo de componentes de automóviles superan ya en 2 años las 100.000 personas que han tenido que perder su puesto de trabajo por una mala planificación del sector, por no darse cuenta que podíamos ser competitivos alrededor de nuestro coche de combustión europeo, el francés, el alemán, el que se fabrica en España, y no teníamos por qué volvernos locos con los coches eléctricos. Que parecemos todos tontos, con el Lego caminando por la carretera. Chicos, si tenías un coche ya que funcionaba. No, es que contaminaba. Pero sí, ha avanzado todo el proceso y te lo está diciendo la industria para decirte que la contaminación había caído mucho en cada vehículo y que el coche eléctrico en la fabricación tenía una contaminación mayor. Pues nada, ahora 100.000 dramas humanos para unos inútiles que no se van a ir de su puesto de trabajo. ¿Lo paga todo quién? El ciudadano. Es que hay contra Europa. Bueno, es que ¿cómo quieren que lo hagamos? Es decir, es una ley del embudo. Tú tienes la parte ancha y haces lo que te da la gana aunque te equivoques, y la parte estrechita del embudo le cae al pobre trabajador que está fabricando o pintura del coche o los retrovisores y que le dicen a la calle. ¿Por qué? Porque ya no vendemos coches. ¿Y por qué no vendemos coches? Porque lo venden los chinos. ¿Y por qué lo venden los chinos? Porque ya no queremos coches de motor, queremos eléctricos y no somos competitivos. Pero si montamos una empresa de baterías a la que le dimos un dineral y se arruinó igual, en el norte de Europa, es que no hay por dónde cogerlo. Pero es que no tenemos más en la cabeza. Miren esto de ayer. Es que es tremendo. Miren la siguiente diapositiva sobre Sánchez y la vivienda. Miren, se puede ir de Galicia a Almería, puede ir una ardilla saltando de vivienda en vivienda imaginaria que nos han prometido, pero de un lado a otro de España, pero no existen las viviendas. Sánchez anuncia en Campamento, que es una zona de Madrid donde hace 32 años se planteó hacer no sé cuántas mil viviendas y ayer, 32 años después, volvieron a ir a decirlo. Con Bolaños allí, viendo a ver si al final es candidato a la alcaldía de Madrid. Pero 32 años después, Campamento, hemos inventado Campamento. Que han pasado 32 años. Que es que mi madrina tenía 50 y tiene 80 y pico ya. Y no ha visto el campamento ni mierda. Sánchez anuncia una rebaja fiscal a los caseros que no suban el precio de la vivienda a los inquilinos. Vamos a pensarlo, ¿eh? Llega el COVID.
no hay derecho a que los inquilinos les suban las viviendas. Vale. Y eso acaba ahora. Y dice, te voy a bonificar el IRPF. Vamos a pensarlo en alto, vamos a pensarlo en alto. Te voy a bonificar el IRPF. ¿De qué? ¿Del último año? ¿De la subida de ahora? ¿O de todo el periodo? ¿Por qué? Oiga, es que ya usted tiene la posibilidad libre de subir los alquileres. Pepe, pero al instante, ¿eh? Fíjense cómo es el camino, ¿eh? Usted puede subir ya el alquiler. Pepe, a la puta calle. O me vas a pagar, en lugar de 800 euros, 1.400. ¿Por qué? Primero porque me salen las pelotas. Porque la casa es mía. Luego, porque me has tenido 5 años en el que he perdido un dineral. Y ahora me lo voy a cobrar. No, pero va a ser con el IRPF. ¿Qué IRPF? El de los 5 años. ¿Me vas a bonificar todo lo que no he subido durante todos estos años desde el COVID? Porque claro, es que somos unos máquinas. No, no sois unos máquinas. Es que la liáis cada vez que os metéis en algo. Con lo que tiene un lío descomunal ahora. Y la gente le va a decir, pero que me vas a bonificar en el IRPF. El dinerico aquí, contante y sonante. 1.400, Pepe. O 1.400 o empieza a buscar casa. Pero es que matamos moscas a cañonazos. El presidente del gobierno, en figura económico, anticipa un nuevo paquete de medidas urgentes y contundentes, como todo lo que hace. Pues esto sirve para esto, para el campamento, para lo que quieras. Vamos a hacer medidas urgentes y contundentes. ¿Dónde están las viviendas que iban a hacer? ¿Ustedes las han visto? Yo no. Nadie las ha visto. Para intervenir en los alquileres. A ver, ¿qué es que te lo hemos repetido 80 veces? ¿Tú sabes hacer casas? No. ¿Para qué cojones haces casas? Porque además no las haces. Cógete a Culmia, cógete a EDAS, cógete a los promotores y di, hagamos un plan. ¿Cuántas casas se necesitan? Se necesita 1.300.000 casas. A construirla, tienen 2 años. Tardan 10 años entre que un promotor coge un suelo y entrega la vivienda. El que quería una casica de 2 habitaciones necesita un palacio ya. Chico, si tú tienes una necesidad hoy, libera suelo. No, no vaya a ser que, joder con el no vaya a ser que, libera el puñetero suelo y luego ya veremos las consecuencias. Pero libera suelo. Únete, público-privado. Ahí sí, que con un suelo que tú le das a la promotora no pueda en 25 años poner un precio mayor de, ponlo tú, ya que eres tan bueno, 800 euros en alquiler al mes, 750, haz vivienda que la gente, los jóvenes sobre todo, puedan coger. Pero déjate de idioteces ya, que es que eres un inútil en la vivienda, como lo sería yo, ¿eh? No me dedico a hacer casas, pero Culmia sí, y son muy buenos. AEDAS sí, son muy buenos. Neinor sí, son muy buenos. Coño, vete a verles. Que parece que te va a salir un sarpullido por reunirte con un empresario. Siéntate con ellos y di, oye, que tengo un problema. Lo podías haber hecho hace 2 años, pero es que no se te ocurrió. Tengo un problema. ¿Por qué no me ponéis a hacer ya viviendas vosotros? No, es que eso es de los ayuntamientos. Pero esos ayuntamientos hacen lo que tú les dices. Si tú dices mañana que haces un plan de vivienda, vivienda social. ¿Cuántas necesitas? 1.300.000. Que te la hagan los promotores. Dales el suelo. Elimina el problema de la vivienda de una vez. Y a partir de ahí verás como cuando ya no hay gente que te quiera, tú te vas. Ayer me decía un amigo, oye, me voy a comprar una casa en Lorca. Ah, sí, va, ¿y en Lorca? Sí, porque está fenomenal. Vale. Oye, pero ¿hay demanda? ¿Cómo que sí hay demanda? Es imposible ir allí, a Águilas, a Lorca. Es imposible. No hay suficiente capacidad hotelera. Airbnb dice, pero si lo que hay que hacer es comprar vivienda y poner en alquiler. Bueno, pues eso es contrario a lo que quiere Sánchez. Pues vete a Lorca y construye. Vete a Águilas y construye, si es donde quieres construir. Vete a las zonas donde crees que puedes hacer un trabajo de eliminar demanda y entonces tranquilamente el precio bajará. Joder, tío. Si esto ya es medio PP, Sánchez, esto ya es del PP, esto es del PP. Aquí ya no eres comunista, aquí eres liberal. Aquí ya eres liberal. No subas
que te bonifico. Pues si ya que eres liberal, da un pasito más. Ve a ver a los empresarios que te construyan casas, elimina el problema. Pasa la historia por ser el que ha eliminado el problema de la vivienda. Si ya eres liberal, esto ya es liberal. Una rebaja fiscal a los caseros, que no suban el precio de la vivienda, esto ya es liberal. Esto, aunque tú lo creas, esto ya no es comunista. Esto ya no es comunista, ¿saben por qué? Porque sus propios socios comunistas ya le han dicho que no es comunista, que van a votar en contra. Pero ¿qué problema tienen en la cabeza los políticos para no resolver definitivamente el problema de la vivienda? Libera suelo, que se haga suficiente vivienda como para que el precio de la vivienda caiga. ¿O es que no quieren que el precio caiga para intentar que no caigamos en una crisis como la del 2008? 9 de la mañana, vamos a ver la apertura del mercado.